Lo que te comentaba era de que teníamos un problema Ujú, a inicios del 2000, entre 2001, 2004, ujú. que era el problema de la extorsión en construcción. La empresa básicamente había perdido todo poder de selección de personal y muchas de las obras estaban a merced de estos grupos en cuanto la extorsión y la presión por un porcentaje de obra y sobre todo el, el ingreso de personal. Estos grupos manejaban el ingreso de personal, cobrándole a la empresa y cobrándole a la población, porque también era un tema de desestructuración del tejido organizacional comunal. Cuando llegaban estos grupos de delincuentes, viciaban cualquier proceso de transparencia, las organizaciones se reducían, en un sentido digamos, de sostenibilidad, pues se perdía el tejido organizacional que es bien importante para el desarrollo de esas comunidades, sobre todo periféricas. Lo que nosotros hicimos fue averiguar bien cómo funcionan estos grupos y vimos que el enlace con la comunidad era un factor que los hacía poderosos y un factor al cual nosotros podíamos responder con un compromiso de mano de obra no calificada que viene de la zona de influencia al 100% y también con una organización, porque no es solo decir voy a hacer un reclutamiento en la zona de influencia, sino que ese proceso, esa decisión tiene que ver con que yo tenga instructores propios, que tenga en el proceso de reclutamiento un procedimiento directo para un reclutamiento local. Y en esos años en realidad no había en construcción un proceso de reclutamiento local adecuado. Yo también entiendo mucho que las comunidades pactaban con estos grupos de desocupados. En ese momento las empresas no estaban preparadas para hacer reclutamiento local ni para comunicarse con las comunidades. Muchas de las obras estaban con la tradición pues de que cierro mi terreno, construyo, no tengo por qué vincularme con las comunidades. Además mi construcción, mi actividad es temporal. O sea, finalmente es el cliente el que tiene que dedicarse a eso porque es el que se va a quedar. Entonces nos organizamos internamente con un proceso de reclutamiento local, con una política y buscamos inicialmente hacerle frente a estos grupos de desocupados aliando, con una alianza directa hacia la comunidad. Entonces, para nosotros, aliarnos con la comunidad era una ventaja dentro de la estrategia de control de los grupos desocupados y del problema de extorsión en construcción civil. Claro. Pero ahí nos dimos con un reto que tiene que ver también con la sostenibilidad, que al tú reclutar personal no calificado, generalmente estás reclutando personal con ninguna experiencia en construcción. Y lo que nosotros necesitamos dentro ya de la política corporativa es que el personal crezca dentro de la empresa. El desarrollo de capacidades era ya una política corporativa. Y entonces no mecánicamente podíamos reclutar peones y después pasan una temporada en obra y regresan y no hay ningún desarrollo de capacidades. No hay un crecimiento en su nivel de calificación. No dejas huella. Exacto. Entonces, a nuestro proceso de reclutamiento, a nuestra política de 100% de mano de obra no calificada que viene de la comunidad, nosotros le agregamos un proceso de capacitación básica en construcción. Y esa capacitación básica está diseñada en 4 momentos. Conocimiento técnico básico en construcción, conocimiento básico en seguridad en obra, muy importante porque es su primera experiencia en construcción. O sea, no es cualquier inducción de seguridad en personal que ya tiene experiencia en construcción. Estos no tenían ninguna experiencia en construcción y por lo tanto, digamos, el contenido de seguridad básica tenía que ser bastante lúdico. El tercer momento es un taller psicológico, porque nos importaba de sobremanera que sepan trabajar en equipo, que no tengan actitudes conflictivas, que tengan ese poder de concentración, pero que sobre todo tengan el interés de desarrollarse en construcción civil. O sea, ahí es donde podríamos identificar a personas de la comunidad que están buscando ocuparse temporalmente de las que están buscando aprender y desarrollarse en construcción civil. Y por último, en nuestros talleres hacíamos una práctica de todo lo aprendido, mejorando la infraestructura comunal. Los talleres, que demoraban una semana, terminaban en una práctica en un local comunal, en la comisaría, en un colegio, para que los participantes de los talleres apliquen lo aprendido en una pequeña obra comunal, lo cual también era muy valorada Claro. por la comunidad. Entonces, por un lado tenía
un proceso transparente de reclutamiento donde había participación de la comunidad y por lo tanto la comunidad no tenía por qué recurrir al delincuente o al extorsionador, No, claro. que en ese momento pues, y hasta ahora es un tema muy frecuente, como te decía, otras empresas lo que hicieron fue aplicar fuerte el componente de seguridad policial y algunas con procesos no tan transparentes. Nosotros lo que hicimos fue aplicar nuestro relacionamiento comunitario como principal estrategia de seguridad de obra. Era una ventaja para la comunidad, transparente, cumplíamos con nuestra política de 100% de mano de obra no calificada bien en la comunidad, pero sobre todo nos aseguramos que el obrero no calificado que ingrese a nuestro proyecto aproveche la experiencia para crecer dentro de los niveles de calificación, que pase de peón a oficial, de oficial a operario. También el proceso de reclutamiento se complementó con unos talleres dirigidos a oficios comunitarios de construcción civil. Es decir, aplicábamos talleres para reclutar a nuestra mano de obra no calificada para las obras y a pedido de la comunidad aplicábamos talleres por si hay algún interesado en perfeccionar su experiencia en construcción civil. Bastante básica, por cierto, ¿no? Instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, y de esa manera nosotros respondíamos a nuestra política de sostenibilidad que básicamente se centra en el desarrollo de capacidades. Somos constructores, lo principal que podemos hacer es enseñar a construir. Y es ahí como se crea este programa, desarrollando capacidades para la inserción laboral. Solucionó perfectamente el primer punto. O sea, nosotros tenemos como política no aceptar ningún tipo de extorsión. Desde el 2004 nuestros proyectos no entran en el juego de la extorsión, que incluso es un proceso avalado por los sindicatos nacionales, a los cuales también les preocupa estos temas de la extorsión en construcción civil. Ellos reconocen, lo han manifestado a través de medios, que nuestro programa es una muy buena alternativa frente a este problema, pero sobre todo le da la oportunidad de acceder a un proceso educativo a las personas del entorno de nuestros proyectos. Si yo veo el empleo en construcción civil es básicamente un empleo temporal, pero si yo apunto a la empleabilidad, que es el concepto de mejorar mi probabilidad de conseguir empleo más adelante, que es donde pretendemos impactar con nuestros talleres, creo que estamos llegando a un tema más de sostenibilidad. Pasar del empleo temporal, de los puestos de trabajo temporales tradicionales en construcción civil, a procesos de mejora de la empleabilidad, tanto para el que crece dentro de nuestros proyectos como para el que está fuera de nuestro proyecto, en la zona de influencia y que aprovecha nuestras capacitaciones. A la fecha tenemos más de 22.000 capacitados a nivel nacional. 2004, entre 2004 y 2006 experimentamos con los contenidos, y a partir del 2006 es que ya comenzamos a llevar las estadísticas hasta ahora. Para todas las obras es el proceso de reclutamiento estándar que le ofrecemos a todos nuestros clientes, ejecutamos a no hay peón que no deba pasar en nuestros talleres de iniciación laboral. De los talleres de iniciación laboral, que básicamente 20 por taller, suelen ingresar a los proyectos el 70%. Hay un 30% que no es seleccionado para la obra, para nosotros es un filtro, pero sí se les da una constancia de participación para que ellos lo puedan presentar en cualquier otro proyecto. Se quedan con el conocimiento y como te digo, hasta ahora nos ha permitido solucionar el primer problema, que es la extorsión, y tener peones con un índice de seguridad, de accidentalidad muy muy bajo. Son estos peones que generalmente tienen un comportamiento seguro y aprovechan la experiencia para crecer dentro de la empresa. Digamos, al diseñar este programa hemos intentado presentárselo a otras empresas. Casi todo el 2015 nos hemos presentado en eventos regionales que organizamos para que las otras constructoras conozcan nuestro enfoque, porque creemos que este tema de la extorsión en construcción civil, si bien es cierto ya no es un problema que nos afecte directamente, sí afecta al sector construcción y cada vez se vuelve una actividad muy muy rentable para estos delincuentes. Entonces, si no hay una respuesta del sector en conjunto, el problema va a seguir. Ya saben que nosotros actuamos con estos procedimientos, buscamos la comunicación directa con las comunidades. Entonces, si bien es cierto, al inicio de este procedimiento partíamos de cero, a tener que explicarles nuestros procedimientos, nuestra cultura, ahora vemos bien de que en muchas de las exposiciones
ya la gente conoce cuál es nuestro modo de actuar y cuando, digamos, todo este procedimiento no anula la existencia de estos grupos de desocupados, lo que hace es que le reduces el poder y como consecuencia de eso, pues o se alinea como una organización social más o desaparecen. Sí. Entonces, y lo que hemos visto es que ya cuando ingresamos a un proyecto, ya nos contactamos con el municipio, con las organizaciones sociales, ya estos grupos desaparecen. Claro que no es lo ideal porque desaparecen cuando está Graña y aparecen cuando está otra empresa. Entonces, no es que solucionamos el problema nacional, solucionamos nuestro proyecto.